Buenas noches, mi grupo está conformado por Michelle Cosio, Jonathan Chacón, John Freddy Loaiza, Luce Pinilla y mi nombre Ángela Chaparro. Nosotros escogimos como tema la muerte y la esperanza a partir del sentido de la vida. Como primera instancia vamos a establecer que la muerte es una realidad inevitable en la vida humana y a menudo se asocia con la pérdida y la tristeza. Sin embargo, la idea de que la muerte es la derrota definitiva de la persona humana en búsqueda del sentido de la existencia es una cuestión filosófica y espiritual que puede tener diferentes interpretaciones dependiendo de la perspectiva individual. Desde una perspectiva religiosa, muchas personas creen que la muerte no es el final definitivo, sino que hay una vida después de la muerte en la que el alma continúa su camino hacia un propósito más allá de la vida terrenal. Desde esta perspectiva, la muerte no es una derrota, sino un tránsito hacia un estado de existencia diferente. Por otro lado, desde una perspectiva más secular, la muerte puede ser vista como una transición natural en la vida, pero no necesariamente como la derrota definitiva. Muchas personas buscan encontrar significado y propósito en la vida mientras están vivas, y la muerte no es necesariamente ponerle fin a ese sentido de propósito o a las contribuciones que han hecho a lo largo de sus vidas. En última instancia, la forma en que se ve la muerte depende en gran medida de la perspectiva individual y de la filosofía de vida de cada uno. Algunas personas pueden ver la muerte como una derrota, mientras que otras pueden verla como una parte natural del ciclo de vida y una oportunidad para encontrar significado y propósito en la vida mientras que están vivas. En diferentes culturas interpretaban la muerte como un final determinado y se pensaba que se iba a un viaje espiritual o a un viaje divino o a otro plano terrenal. La solución que dimos es que la muerte puede ser vista como una oportunidad para reflexionar sobre el verdadero significado de la vida. Bien, para la definición teórica y la conceptualización del problema, vamos a acudir a la antropología filosófica para intentar dar explicación racional y teórica de este problema. La antropología filosófica, en primer lugar, es una disciplina que nos ayuda en el estudio del problema del hombre en todo su conjunto a partir de las siguientes preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Y cuál es el sentido último de mi existencia? De entrada, para la filosofía, la muerte es el fin de todas las posibilidades. Recordemos que la persona humana siempre, todos los días, desde el momento en que se levanta, está abierta a millones de posibilidades. Con el tema de la muerte, ya, se finalizan esas posibilidades. Por eso, el estudio de la inmortalidad se desarrolla desde dos perspectivas: ver si el hombre es capaz de desarrollar y realizar totalmente el significado de su existencia dentro de los límites de la historia, o ver si el hombre encuentra un fundamento suficiente para afirmar en él la inmortalidad del ser. Esto pues nos lo apoya Gevaert 2003. La historicidad es un modo específico de existir del hombre, es una característica esencial del ser humano que realiza su existencia a partir de un nivel cultural alcanzado por otras generaciones. Ella implica el hecho de que cada hombre se ve situado en una tensión entre el pasado ya realizado y nuevas posibilidades futuras. La conciencia de que es posible intervenir en el acontecer histórico mediante la libre decisión y el trabajo humano, y el asumir la historia como tarea humana. Esto pues apoyado en Lucas 2003. En cuanto a la dimensión temporal de la existencia, por su corporeidad, la persona constituye el espacio y el tiempo en momentos intrínsecos a su existencia. La persona es historia, porque su ser es un devenir, donde el presente humano está sujeto al pasado como punto de partida y fundamento, y al futuro como proyecto y tarea. La persona se puede considerar como abierta al futuro, un ser de perspectiva que posee la capacidad de proyectar su esperanza e ir más allá de la muerte, porque su centro de gravedad está en el futuro. Esto apoyado en Gevaert 2003. Por eso el derrumbamiento del cuerpo fisiológico no es el ocaso de la vida personal. De lo contrario, estaríamos afirmando que la persona es simplemente expresión de procesos naturales, de leyes físicas y biológicas, las cuales lo determinarían desde fuera como una cosa entre las demás cosas, y sostendríamos el carácter absurdo de la existencia. La muerte no es el ocaso de la existencia personal, porque la persona posee un carácter
trascendente. La superación de la muerte tiene que concebirse como existencia personal sin término, puesto que los valores que dan sentido a la vida no existen sin la persona. Y por esa razón, cuando hablamos de la esperanza, siempre terminamos acudiendo a la inteligencia espiritual que caracteriza una de las dimensiones de la persona y lo hemos reflejado en temas de religión. Afirmar que la persona encuentra el significado de su existencia en el curso de la historia depende de al menos de tres presupuestos fundamentales. Primero, la humanidad como especie biológica va a continuar existiendo indefinidamente en la Tierra, en la que ni las ciencias dan una respuesta infalible sobre este tema. La vida biológica solo es posible en condiciones muy estrictas. Es problemático vincular el futuro de la actividad humana a un futuro nada seguro. Segundo, la humanidad va inevitablemente hacia una nueva sociedad sin alienaciones. Al reflexionar sobre la historia, se ve cómo no existe historia sin libertad, aún reconociendo que obrar libremente es muy distinto de obrar arbitrariamente. Finalmente, una sociedad sin alienaciones es la respuesta total y definitiva al significado de la existencia humana, teniendo en cuenta la realidad de la muerte. Por eso, la historia no está en condiciones de asegurar el significado fundamental del hombre. La razón de fondo es que los valores no se pueden separar de las personas. Lo que la muerte contesta no es la importancia de la historia, sino su absolutización y la negación consiguiente del valor inalienable de la persona humana, apoyado en Guevara 2003. Finalmente, desde Platón hasta Marcel, se suele ver el misterio del absoluto que radica de uno u otro modo en la dimensión del amor. Al vivir el amor, el hombre percibe si el amor es auténtico, una dimensión absoluta e incondicionada. Marcel dice que amar a alguien es decirle, tú no morirás, que eres inmortal. La muerte no es la muerte general ni mi muerte particular, sino la muerte de nuestros seres queridos, nuestros seres amados que están al alcance de nuestra mirada espiritual. Por eso, el amor se vive como una especie de garantía o prenda de eternidad. La dimensión metafísica del hombre se manifiesta en el amor. Apoyado en Guevara 2003. Por eso la trascendencia pone de manifiesto que el ser del hombre es espiritual y no puede reducirse a lo material. La espiritualidad del hombre es así y ante todo positividad, puesto que hay un yo, una persona que existe como sujeto único e inconfundible, abierto a un tú, que también es persona. La persona es espiritual porque vive su vida en una continua tensión hacia el absoluto. Este es el aspecto verdadero con respecto a la idea central de persona. Es evidente que solo puede contentarse con algo infinito, algo que será siempre más de lo que nunca podrá alcanzar. Por eso, la persona buscará siempre sobreponerse al misterio de la muerte que amenaza con eliminarlo, para dar sentido a la vida que se planifica en la eternidad. Tiene dos opciones, o se siente criatura o se niega a serlo. La muerte se nos presenta como lo más cierto que se aguarda a nuestra vida y del mismo tiempo como aquello que nos saca o nos enajena de la vida. Tal es la situación que condiciona las posibilidades de nuestro discurso sobre el tema. En sí mismo, la muerte es indefinible, simplemente porque definir algo es un acto de dominio sobre lo definido. Para definir la muerte, tendríamos que dominarla. Y sabemos que en realidad es ella quien nos domina, a nosotros. No es posible hablar de la muerte como una experiencia hecha, ya que los que realmente han hecho esta experiencia ya no están, ya no nos hablan. Michelle, Compañera, tienes el micrófono apagado. prende el micrófono. En conclusión, los vivos, a ciencia cierta, no sabemos qué hay más allá de la muerte. Lo que sí podríamos decir es que la muerte es el fin de la vida. Es el cese de la vida humana en este plano físico material. Sí, eso podemos concluir nosotros los vivos. Pues aún tenemos este cuerpo limitado que tal vez nos impide ver o percibir más allá de lo que creemos es la realidad o la vida.
A modo o a manera de pensar personal, la muerte no sería una derrota si lo que se busca es el sentido de la existencia. Pues si ese sentido se logró tener antes de dicha muerte, podría antes bien ser considerado un gran logro en la vida y desarrollo de ese ser humano. Muy probablemente partiría feliz y agradecido de este plano. En última instancia, el sentido de la existencia humana es una cuestión personal y subjetiva que depende de la percepción y los valores de cada individuo, y la muerte puede ser vista como una parte integral de ese proceso de búsqueda y reflexión. Muchas gracias. Gracias. Listo, Gracias. muchas gracias.